Estamos grabando. Ok, entonces la clase pasada vimos todo lo que tuvo que ver con clase de remuneraciones. Vimos la información sobre lo que era una encuesta de salario, cuál era su utilidad. Vimos los resultados de una guía salarial que les subí para que puedan ver cuáles son las tendencias en el mercado, tanto de pagos como de beneficios. Y le dejo un ejemplo de un tabulador salarial de una empresa de logística que nos facilitó un alumno de otro curso. Okay, un poco para que vieran cómo se maneja el mercado y pudiéramos familiarizar sobre todo de lo que estamos hablando. Hoy vamos a encontrar entonces, vamos a continuar y vamos a ver un punto que tiene que ver con la valoración de puestos de trabajo y si nos da tiempo vamos a ver lo que es el tabulador salarial, si no lo vemos en la próxima clase. Hay un ejemplo de un tabulador salarial, cómo se construye y bueno, vamos a comenzar entonces con un video sobre salario. ¿Se ve la información del video? No, profe, se ve el aula. Se ve el aula. Vamos entonces a hacer el cambio. Ahora sí se ve el video, ¿cierto? Ahora sí, profe. ¿Se escucha? No, yo no escucho nada, por lo menos. ¿Se escucha? No, profe. No se escucha nada. No, No, profe. profe. Por favor, bájenlo ustedes y lo escuchan como hemos hecho, porque tengo un tema, no sé por qué esto no se está oyendo. Lo pueden bajar ustedes y lo escuchan, por favor. Me avisan cuando terminen de verlo, por favor. ¿Dónde está, profe? En la primera parte, donde está la ruta de aprendizaje. Ahí está toda la información de hoy.
¿Me confirman, señores, por favor? Hola, profe. Listo. Profe, ¿qué hay que confirmar? Llegué recién a clase. Ok, estábamos viendo un video, José, ¿oíste? Que está en el aula virtual en la ruta de aprendizaje. Ya. Gracias. A tu orden. Ok, señores, vamos a comenzar entonces. ¿Estamos todos listos? Ok, entonces fíjate que ya vimos, la semana pasada, vuelvo y repito, vimos todo lo que tenía que ver con remuneraciones, de una manera muy general lo vimos, y nos centramos en lo que es la encuesta de salario. Y dijimos que una encuesta de salario no es más que era un instrumento que nos permitía indagar cómo eran los valores de salario que estaban pagando las empresas que se parecían a nosotros, tanto en tamaño, en tipo de empresa, características de empresa y el tema de la misión, pues, ¿qué es lo que hace cada empresa? Entonces me debo comparar, obviamente, con empresas que se parezcan a mí en función de esos criterios que hablamos anteriormente. Entonces, una vez que tengo la encuesta de salario, hay un trabajo previo o en paralelo que se hace en las empresas. Una vez que yo hago las descripciones de puestos, ¿okay? Que fue lo que vimos en el primer punto de las clases. Una vez que yo hago las descripciones de puestos, yo debo valorar los puestos. Y esa valoración tiene que ver de darle una importancia relativa. Recuerden que les he dicho desde el principio que comenzamos el semestre, cuando vimos descripciones de puestos, que todos los puestos son importantes en una empresa. No obstante, cada uno de ellos tiene una importancia relativa. Y esa importancia relativa está ligada a qué? A cuál es el impacto que ese puesto tiene en el cumplimiento de la misión de cualquier organización. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una cantidad de N puestos en una empresa, se supone que todos los puestos son importantes, porque si no, no estuviesen descritos. Pero entre sí existen importancia relativa. Entonces, yo debo medir o debo valorarlo, darles un valor
¿Para qué? Para yo poder después tener información técnica que me permita luego asignarle un salario. Y en función de eso, luego construyo lo que se llama un tabulador salarial, que no es más que una tabla, un poco la que ustedes vieron que está en el aula virtual, que es de un curso de un compañero de ustedes que me lo facilitó. Y ahí están todos los niveles de salario para todos los cargos. Entonces, de alguna forma, al final lo que vamos a llegar es eso. Cómo vemos un tabulador que nos permita ver los salarios por tipos de cargo en función del valor que le hemos asignado a esos cargos. Muy bien, entonces dentro del contenido vamos a ver lo que son los aprendizajes esperados, la importancia de la unidad, la secuencia de aprendizaje que siempre lo hemos visto. Vamos a ver todo lo que tiene que ver con valoración de puestos, tabulador salarial, objetivos, políticas de salario y criterios para una política de salario. Y vamos a ver un ejemplo de un diseño de un tabulador salarial. ¿Ok? Aprendizaje esperado, bueno, el objetivo de este trabajo es que al final ustedes puedan diseñar un tabulador salarial basado en la valoración de los puestos, las encuestas salariales y las políticas de salario. Este trabajo que vamos a hacer, este trabajo va a ser en equipo. ¿Ok? Entonces, un máximo de 3 personas. ¿Qué les parece esa propuesta? Pueden trabajar en equipo bajo el esquema que estamos ahorita de pandemia, online. ¿Les parece la propuesta? Pregunto. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Sí, Matías, profe. Paolo. ¿Tienen forma de reunirse, de verse y hacer el trabajo, sí? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, esta tarea la vamos a hacer de esa manera. Muy bien. Para que puedan tener, para que puedan integrar conocimientos y lo podamos hacer de una manera más amplia. La importancia de la unidad, obviamente, tiene que ver con cómo podemos ahora, a partir de esta información, ustedes puedan determinar, ¿ok? Por qué las empresas pagan lo que pagan y cuál es el procedimiento que se utiliza para que las empresas lleguen al final a ofrecerte un sueldo en función de las responsabilidades que vas a asumir y del puesto que vas a desempeñar. Entonces, ese puesto de alguna forma está valorado, tiene un valor en una tabla de salario y en función de eso, las empresas asignan los puestos, perdón, los salarios. Muy bien, seguimos. Bueno, ya hemos visto hasta ahora, ya nos hemos paseado, ya estamos en junio, señores. Ya nos queda poco para finalizar el semestre. Hemos visto análisis y descripciones de puestos, reclutamiento, selección, capacitación de personas, evaluación de desempeño. Y estamos viendo ahorita el tema de remuneración y tabulador salarial. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué es lo que es una evaluación de puestos. ¿Ok? La evaluación de puestos no es más que un proceso que nos permite analizar y comparar el contenido de los puestos para colocarlo en un orden jerárquico que sirva de base para un sistema de remuneración. Me explico de una manera más detallada. Entonces, cuando hablo de los contenidos de los puestos, ¿a qué me estoy refiriendo? En este caso, cuando me refiero al contenido de los puestos, me estoy definiendo al perfil del puesto. ¿Ok? ¿Qué es lo que normalmente te pide un puesto? Si yo te pregunto, todos ustedes están trabajando, ¿cierto? Si yo te pregunto, Paolo, ¿cuál es el perfil de tu puesto? Analista de tesorería. ¿Ah? En la empresa, ¿cierto? Claro, claro, sí. Analista de tesorería. Ok. Cuando tú ves la descripción de puesto, ¿qué exige el puesto del ocupante? Paolo. Al menos, yo creo que al menos que sepa algo como en contabilidad. Algo de Ajá. contabilidad. Ajá, pero tu puesto, ¿qué exige? ¿Tú has visto tu descripción de puesto? ¿La has visto? No, nunca he visto una descripción así. Ok, entonces, En algún- ok, ¿quién puede informar si ha visto su descripción de puesto? Pregunto. Fernando, José, Matías, Carolina. Yo, profe, he visto mi descripción de puesto. Ok,
¿Con quién estoy hablando? Disculpa, con Nicolás, con José Nicolás. Ok, José, cuando tú ves qué exige el puesto de la persona que lo va a ocupar, que lo que también llamamos cuando vimos en la teoría, que era el perfil del puesto. ¿Qué es lo que pide? Es como requisitos, ocupante. requisitos del cargo, ¿no? Requisitos del cargo, es como... Exactamente. ¿Ok? Me pedía conocimientos básicos en Excel. Me pedía algunos conocimientos relacionados con el área logística, como el manejo de radiofrecuencia, WMS. ¿Qué más? Haber trabajado en un año en el área logística. Experiencia, Eso, perfecto. experiencia, sí. Ok, entonces pide una cantidad de información que está asociada a al perfil del puesto o a las exigencias del puesto. Entonces, cuando hablamos de comparar y analizar esos contenidos, ¿qué es lo que contiene un puesto? Entonces, un puesto contiene una serie de requerimientos, ¿ok? Que lo hacen individual y que a partir de ese análisis de todo lo que el puesto exige del perfil y empiezo a darle un valor a eso, eso me permite un poco valorar ese puesto. ¿Qué valor le doy a un puesto? Perdón, ¿qué valor le doy a ese puesto para luego poder jerarquizarlo? Y dentro de esa jerarquía le estoy dando importancia relativa, ¿ok? Pero no solamente con el nombre, porque yo puedo ser gerente, pero cuando analizo el puesto, hay una cantidad de requerimientos que a lo mejor no dan para que yo sea gerente, perdón, para que yo sea gerente, ¿ok? Entonces es súper importante que vayamos viendo esta parte poco a poco. Entonces, la evaluación de puestos no es más que comparar, perdón, no es más que analizar y comparar lo que los puestos exigen. Llámese experiencia profesional, llámese nivel, nivel académico, llámese esfuerzo que se hace dentro del puesto. Entonces hay una cantidad de factores que lo vamos a ver más adelante que normalmente se estudian y se jerarquizan para luego darle un puntaje, ¿ok? Que es el valor que se le da a los puestos para luego jerarquizarlo de menor a mayor o de mayor a menor. Y en función de eso yo asigno salario. ¿Me expliqué un poco con eso, señores? Para avanzar. Sí, profe. Perfecto, gracias. Ok, ¿cuál es el objetivo de la evaluación de puestos? Determinar el valor relativo. Fíjate que siempre hablo del valor relativo. ¿Por qué hablo yo de valor relativo? Porque he dicho que todos los puestos son importantes y entre ellos hay una importancia relativa. Entonces, ¿cuál es el objetivo de yo valorar puestos? Obviamente es determinar cuál es el valor relativo de cada cargo dentro de la estructura de la empresa. Y por lo tanto, cuál es la posición relativa dentro de la estructura de cargo y dentro del salario. Entonces, esto me permite al final, bueno, decir, si yo valoro todos los puestos, le estoy diciendo, mira, todos los puestos son importantes, los valoro, entonces todos los puestos tienen un valor relativo en función a qué, a la importancia del puesto. Y al final me permite jerarquizarlo y lo coloco en una tabla y en función de ese puntaje, yo le voy dando salario a los puestos o a los diferentes puestos. Muy bien, seguimos. Ok, entonces, dentro de la evaluación de puesto, hay una cantidad de información, ok, que se necesitan, ok. ¿Cuáles son los objetivos que yo voy a obtener cuando hago una evaluación de puesto? Voy a obtener una nueva escala de asignación de salarios básicos, ok. Puedo tener un nuevo sistema de incentivos, dependiendo de lo que yo quiera hacer con ese sistema de jerarquización de tabla, ¿ok? Puedo obtener un sistema de promoción interna, ¿ok? Para yo organizar los salarios cada vez que yo hago una promoción. Entonces yo, en función de las políticas, yo defino, bueno, si Fernando y Daniela subieron a supervisor ahorita, es política de esta empresa que cada vez que un trabajador suba a supervisor, lo voy a colocar un sueldo asociado a qué? A la importancia relativa que ese puesto tiene
al que está asumiendo actualmente. Entonces, ya tengo eso claro, que no tengo que estar inventando e indagando qué salario le voy a colocar a cada quien. No, ya eso está estructurado, está en una tabla donde yo tengo todos los salarios por tipo de puesto, por las importancias, y yo puedo definir política a partir de esa tabla. ¿Ok? Que lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se valoran los puestos? Un poco presten atención de manera visual. ¿Ok? Se conforma un comité de evaluación de puestos. ¿Quiénes integran ese comité? Lo integra la gente de recursos humanos, ¿ok? Con varios especialistas, y normalmente invitan a algunos supervisores o algunas jefaturas de las áreas operativas o de las áreas clientes. ¿Ok? Entonces, una vez que yo tengo ese comité ya definido, ¿ok? Se activa el comité para empezar lo que es la valoración de los puestos. Si es por primera vez, es un poco más fácil. Si es para reevaluar los puestos, hacer cambios de tabuladores, es un poco más complejo. Pero partimos de que vamos a iniciar de una manera de cero. Entonces se forma un comité. El comité decide, bueno, vamos a valorar todos los puestos de la empresa. Ese comité se reúne, se le dan todas las descripciones de puestos a todos los miembros del comité, y se les da una información para que ellos le den unos puntajes a cada uno de los puestos. ¿Ok? Entonces, parte de esa información con ese comité, al final, ¿qué es lo que hace? Bueno, cada uno de las personas del comité le da un valor a cada uno de los puestos, y al final, ¿qué es lo que se hace? Lo que hace es una ponderación en función de todos los valores que le da cada quien, y al final, obviamente, me va a quedar una jerarquización. ¿Okay? Entonces, todos los miembros del comité valoran todos los puestos. ¿Según qué? Según las descripciones de puestos que le dimos a cada uno. Entonces, por ejemplo, el puesto el puesto del primer nivel de logística, ¿cuál es? Disculpen que se me fue cuando entra un operario de logística. ¿Ok? Entonces, desde operario de logística hasta el gerente de logística, ahí están todos los puestos. Entonces, le damos a cada miembro del comité todas las descripciones del puesto. Ese miembro del comité revisa todo el perfil, ¿ok? Y en función de eso le da un puntaje que puede ir de 0 a 100 a cada uno de esos puestos. ¿En función de qué? En función del perfil o el requerimiento del puesto. Entonces, una vez que cada uno le da un puntaje, eso se hace se hace un promedio, y al final se define una tabla jerarquizada en función de los valores que le dio cada uno. ¿Ok? Con un promedio. ¿Me expliqué? Sí, profe. Ok, gracias. Muy bien. Ok. Hay varios métodos para valorar los puestos. Hay unos métodos cualitativos y unos métodos cuantitativos. ¿Ok? En los métodos cualitativos hay unos que se llaman jerarquización de los cargos. Bueno, yo jerarquizo los cargos desde gerente hasta operario de servicio. Y en función de esa jerarquización, yo digo, bueno, ¿cuál es más importante que el otro? Y a eso yo le asigno salario. Esa es una forma muy sencilla. ¿Ok? Otra es comparación de pares. ¿Ok? Entonces, comparo en una tabla de 2 entradas, coloco la comparación del gerente con el subgerente, el gerente con el jefe de área, y así sucesivamente lo voy comparando, y lleno una tabla con esa comparación. ¿Ok? Y al final, en función de esa comparación, yo le asigno un puntaje a cada una de esas comparaciones que voy haciendo, puesto por puesto. ¿Ok? El que más se usa es el método cuantitativo. Y es el que vamos a ver, que es el método de valoración por puntos, de darle un puntaje, que es donde nos vamos a centrar. ¿Ok? Un poco para no
hacer hincapié mucho en esto, sino en qué método nos vamos a valorar. Es el método cuantitativo y vamos a hacer la valoración por punto. ¿Ok? A la orden. Ok, entonces fíjate, normalmente, ¿qué son o cuáles son los factores que se evalúan dentro de un puesto de trabajo? ¿Ok? Entonces, dentro de los elementos que se evalúan, ¿cuáles son las habilidades exigidas en ese puesto? Si yo pregunto, José, ¿cuáles son las habilidades exigidas en ese puesto que tú me dijiste? Por ejemplo. Yo creo que igual es el esfuerzo físico. profesor. ¿Aló? ¿Me escucha? Te escucho bajito. ¿Me escucha ahora? ¿Sí? De los que están acá, ¿los factores o algo que sea electrónico? ¿Ustedes escuchan a José? No, Pero profe. señal, José. No, José, te escuchamos muy bajito, José. Debe ser el micrófono. Debe ser a ver, a ver, a ver. Ok. Entonces, fíjate, ¿cuál es el puesto tuyo, José? José, ¿Me escucha? No, profe. Debe ser ¿cómo se llama el puesto tuyo, José? encargado de Encargado de. ingreso y Ok. ingresar Eres una jefatura. y Ok. Entonces, claro. dentro de ese puesto hay unas habilidades exigidas. Ok. ¿Cuáles son esas habilidades que te exige ese puesto? Eh, la habilidad me exige un poco tener responsabilidad y tener No, José. No te escuchamos, José. ¿Quién puede dar otro ejemplo, por favor? Francisco, Luis, Joan, Andy, Bárbara. ¿Quién es jefatura o alguien que conozca su descripción de puesto? Fernando, Johnny, Ana, Richard, Sandra, Matías. Sí, yo era parte de jefatura antes, profe, que me cambié de empresa hace poco. Ok, Fernando, dentro de ese puesto, ¿qué habilidades te exigen? Por ejemplo. Eh, habilidades blandas bien desarrolladas. Ok, El manejo de la dicción, vocabulario, empatía, harto fiato y acercamiento con las personas, con el personal, mejor dicho. exacto. Eh, Habilidades hay, técnicas también. hay que tener bastante habilidades técnicas y sobre todo con herramientas de Office. Perfecto. ¿Qué Entonces, la fuerza idea era, intelectual te exige ese puesto? Desde el punto de vista intelectual, ¿qué exige ese puesto? había que estar constantemente mejorando. Ok. Que tiene un nivel académico también X. Ok. Hay un esfuerzo intelectual permanentemente que no es de hacer cosas, sino de qué? De pensar, ¿cierto? De Claro, planificar, de programar, ¿sí? sí, había que estar siempre realizando bosquejos, planillas, etcétera, y buscando las mejoras. Buscando mejoras. Pero entonces hay un esfuerzo intelectual. Otro de los factores que más se miden es el esfuerzo físico o mental. Hay un esfuerzo físico o mental en ese puesto. Eso también se valora. ¿Ok? Otro factor que se evalúa son las responsabilidades. ¿Cuáles son las responsabilidades que tiene tu puesto? Fernando, por ejemplo. Tenía responsabilidades en todo ámbito, o sea, eran como 5 áreas que tenía a cargo. La ¿Ok? mayor exigencia era con el personal y con el traslado
de mercadería. Habría que estar Ok. pendiente. Entonces, ese puesto tiene la responsabilidad de supervisar tantas personas, tiene responsabilidad sobre la calidad del producto que se entrega, tiene responsabilidad A, B, C, D. Me estoy explicando más o menos cómo es el esquema de los factores. ¿Ok? Otro de los factores que se evalúa son las condiciones de trabajo. ¿Cómo es ese trabajo? O sea, se maneja, ese es un trabajo de lunes a viernes, es un trabajo por guardias, es un trabajo donde hay mucha presión de trabajo, con los horarios, con la cantidad de horas. Pregunto. Fernando. Sí, profe, era de semana corrida, Ok. constante presión, harto movimiento y estar siempre pendiente de todo. Perfecto. Entonces, fíjate con este ejemplo, gracias, Fernando. Podemos ver cuáles son los factores. Normalmente, estos 5 factores son los que normalmente se valoran en un puesto de trabajo. Obviamente, el puesto de jefatura no es igual que a un puesto de operario de servicio o operario logística, donde el esfuerzo intelectual va a ser diferente, las exigencias o las habilidades van a ser diferentes, las responsabilidades van a ser diferentes, las condiciones de trabajo son diferentes, igual que el esfuerzo físico y mental son diferentes. Entonces, en función de estos factores, es que el comité le da unos puntajes a cada una de estas exigencias y al final da un valor. Y ese valor lo que hace es, al final, es jerarquizarme los puestos a través de una importancia relativa